Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad de poder presentarles esta serie más titulada Con Jesús en su santuario. En esta serie, como su título lo indica, vamos a estar estudiando el gran tema del santuario a través de cada mueble, a través de cada fiesta, a través de cada ofrenda y sacrificio, para mirar el mensaje de salvación que el Señor ha dejado allí para nosotros. Así que en esta primera presentación vamos a concentrarnos en estudiar el tema introductorio que nos muestra los propósitos del santuario. Así que bienvenidos a esta nueva serie de Zoom TV Latino con Jesús en su santuario. Pero antes de comenzar, quisiera pedir la dirección de Dios a esta hora. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias por el tema del santuario, que es tan importante para nosotros hoy en estos últimos días. Y al exponer tu palabra, pido, Señor, que tu Santo Espíritu dirija cada pensamiento, cada palabra, que haga las impresiones correctas en los corazones de cada persona que nos escucha. Bendice este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar a manera de introducción con una cita que encontramos en el libro del Conflicto de los Siglos. El libro del Conflicto de los Siglos, la página 479. ¿Por qué estudiar acerca del santuario? ¿Acaso no era ese un edificio judío? Ya ese edificio no existe, pero ¿por qué aún estudiar de él? Bien, la sierva del Señor nos dice acá, Conflicto de los Siglos, página 479, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Yo creo que todos queremos ejercer la fe esencial para este tiempo. Yo creo que todos queremos desempeñar bien el puesto al cual Dios nos ha llamado. Yo creo que todos queremos entender la obra que Jesús está haciendo allá en los cielos. Y para eso nos dice esta cita que el pueblo de Dios, es decir, tú y yo, deberíamos comprender claramente el asunto del santuario, y junto con el santuario hay otra doctrina muy relacionada y es el juicio investigador, que dice todos necesitan conocer por sí mismos. Es decir que esto no es solamente para los eruditos, esto no solamente es para los pastores, esto no solamente es para los profesores, esto es para todos. Esto es para ti, esto es para mí, para todas las personas, para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Así que, si no tenemos la fe hoy necesaria, es posible entonces que nosotros no estamos comprendiendo a cabalidad el asunto del santuario, porque la comprensión del asunto del santuario, dice acá, nos ayudará a tener o a ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos. Entonces vamos a mirar acerca del propósito del santuario, varios propósitos del santuario. El primer propósito del santuario es para restaurar la comunión entre Dios y el hombre. ¿Por qué Dios dio un santuario? Y quiero que vayamos al inicio, a el libro de Génesis. Ustedes recordarán allí en Génesis, cuando Dios crea al hombre, Dios crea al ser humano en perfecta armonía con su voluntad. Adán y Eva junto con Dios podían conversar con Dios tan directamente como tú puedes conversar con una persona.
No había nada que se interpusiera entre ellos dos, entre Dios y entre Adán, entre Dios y entre Eva. Había perfecta comunión, podían ver el rostro de Dios. Pero hubo algo que entró y causó división entre Dios y el hombre, y fue el pecado. El pecado dividió, y nosotros vemos en Génesis capítulo 3 que cuando Adán peca, lo primero que hace es esconderse de la presencia de Dios, y ahora él se esconde y Dios tiene que ir a buscarlo para restaurar esa comunión. ¿Y sabían ustedes que allí en el Edén vemos la primera alusión al santuario y al sistema de sacrificios? Porque después de que se ocurrió esta ruptura entre Dios y el hombre, ahora Dios toma la iniciativa. Bendito Dios, que Él siempre toma la iniciativa en salvarnos. Adán se esconde, Dios toma la iniciativa en buscarlo. Adán se aparta de Él, Dios toma la iniciativa en salvarlo. Y vemos que Dios da una promesa, la promesa que el poder de Satanás no tendría completo control sobre nosotros. Eso lo vemos en Génesis 3:15. Pero luego en Génesis 3:21 Dios hace otra cosa. Ustedes recordarán, y antes de leer el texto, vamos a recordar un poco. Ustedes recordarán que Dios le había dicho a Adán y a Eva que no podían comer del fruto prohibido y que el día en que comiesen de ese fruto, ciertamente morirían. ¿Ustedes recordarán eso? Bien, ahora, Adán y Eva comieron del fruto, ¿cierto? Pero no murieron. Y algunas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué no murieron? ¿Acaso Dios es como el papá y la mamá que le dice al hijo, mira, si haces tal cosa, esto va a pasar, te voy a castigar, van a haber consecuencias? Y el niño desobedece, pero el papá no hace nada. ¿Será que Dios hizo eso? Vamos a ver que aquí en el jardín del Edén sí hubo muerte. Pero no fue la muerte de Adán y Eva, fue la muerte de Cristo. Ahora alguien puede decir, ¿cómo así? Yo creí que Cristo había muerto 4000 años después de la entrada del pecado allí en Gólgota. Vamos a ver que Jesús en símbolo murió allí mismo en el huerto del Edén. Génesis 3:21. Génesis 3:21 nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Recuerdan ustedes que cuando aquí está Adán y Eva, se ven desnudos y al verse desnudos ellos se esconden de Dios, se sienten avergonzados y para tratar de cubrir su desnudez y su vergüenza, ahora ellos tejen unos delantales de higuera, tratando de resolver el problema del pecado con sus propias obras. Dicho sea de paso, esas higueras no los cubrían completamente, ni física ni espiritual. Espiritualmente estaban desnudos y físicamente estaban semidesnudos. Podríamos decir que allí en el jardín del Edén, la justicia propia introdujo por primera vez la minifalda, porque eran delantales y los delantales no los cubrían completamente. Y ahora entonces Dios tiene que hacer algo. Y dice que le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, aquí no nos da los detalles de cómo Dios hizo eso, pero no es difícil sacar la conclusión, porque si aquí dice túnicas de pieles, ¿qué significa eso? ¿Cómo llega usted a sacar pieles? Usted tiene que matar a un animal. Ahora son Adán y Eva, es posible que 2 animales o más tuvieron que morir para que fueran vestidos. Aquí dice Dios los vistió, pero es posible que fue Adán y Eva quienes mataron el animal. Dios dio la orden, y ellos tenían que matar ese animal. Aquí no nos dice qué animal fue, pero Apocalipsis 13:8 nos dice qué animal fue el que murió allí, tuvo que ser sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Apocalipsis 13:8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, ahora noten este detalle, que fue inmolado
desde el principio del mundo. Oh, qué interesante. Yo creí que el Cordero había muerto en el Gólgota. Sí murió en el Gólgota, pero en símbolo murió en el Edén. Cuando entró el pecado, querido amigo, querida hermana, también entró la gracia. Dios intervino allí en el Edén. Él intervino mostrando en símbolo su sacrificio. Él intervino para que tú y yo no muriésemos, porque Él nos ama tanto y no iba a permitir que nosotros quedásemos bajo la condenación del pecado. La primera alusión del santuario la vemos en el jardín del Edén con el propósito de restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Aproximadamente 2500 años más tarde, en la época de Moisés, Dios le dice a Moisés ahora que le haga un santuario. Ahora es interesante que Dios haga esta orden o le dé esta orden a Moisés. Si ya Dios se había revelado cómo era que Él iba a restaurar la comunión entre Él y sus hijos a través de los sacrificios, y nosotros vemos que era una práctica común entre los verdaderos adoradores de Dios, que donde quiera que ellos fueran, ellos levantaban sacrificios y adoraban a Dios. Vemos a Abel haciéndolo allí a las afueras del Edén, más adelante vamos a hablar de eso. Nosotros vemos también a Noé levantando un altar adorando a Dios. Vemos a Abraham, el hombre de los altares allí en Canaán, por donde quiera que iba, levantaba un altar, adoraba a Dios. Vemos a Jacob haciendo lo mismo. Así que la práctica de levantar altares y adorar a Dios era muy común. Y la pregunta entonces es, ¿por qué si ya ellos habían recibido un rito que les ayudaba a entender el sacrificio de Cristo Jesús, por qué ahora hay necesidad de un santuario? Bueno, la razón es porque en los años en que los descendientes de Jacob estuvieron en Egipto, casi perdieron por completo. Noten que estoy diciendo casi perdieron por completo el conocimiento de Dios y del plan de la redención. Se habían familiarizado con todo el paganismo de allí de Egipto. Habían adquirido ideas politeístas de quién era Dios. Habían perdido la simplicidad de su poder, de su comprensión, de su adoración de Dios. Y ahora Dios entonces tiene que hablarles más en detalle, tiene que mostrarles en más detalles lo que significa ser salvos. Y en Éxodo 25:8 nosotros leemos, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Noten que el propósito del santuario, al igual que el sacrificio allí en el Edén, era para restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así como Dios habitaba en medio de Adán y Eva allí en el huerto del Edén, Dios quería de nuevo volver a habitar en medio de su pueblo. Y por eso les ordena a que le construyeran un santuario. Y este santuario en sí es un tipo de Cristo Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, el ángel Gabriel le dice a José, he aquí una virgen concebirá, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? El mismo texto dice acá que traducido es God with us, Dios con nosotros. Jesús es ese Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Y al igual que el sacrificio del Edén, al igual que los altares de Abel, Noé, Abraham y Jacob, también el santuario como tal apunta a Jesús. Así como el santuario es construido para que Dios habite en medio de nosotros, también Jesús vino acá para estar con nosotros, vino para ser Emmanuel. En Juan 1:14 leemos también este mismo pensamiento. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó. La palabra griega de habitó es skeno, es decir, colocó su tienda o tabernáculo, colocó su tabernáculo entre nosotros. ¿Para qué lo hizo? Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De nuevo vemos aquí Jesús colocó su tienda humana. Vino acá a morar con nosotros, porque quería que nosotros viéramos su gloria, porque quería que nosotros fuésemos transformados a su imagen y semejanza. Cristo se vistió de humanidad, esa tienda terrenal, esa carpa terrenal de su humanidad, para venir a morar en medio de nosotros. Entonces el primer propósito para el santuario es... el primero digo en mi lista, en el orden que tengo acá, pero no el primero en la importancia, es para mostrarnos cómo Dios iba a restaurar la relación entre nosotros y Él. Segundo propósito en mi lista, igual de importante al primero, para revelar a Cristo. Así es, usted no puede leer acerca del santuario, usted no puede estudiar el santuario si usted no estudia acerca de la persona de Cristo Jesús. Cristo es el centro de cada sacrificio, Cristo es el centro de cada mueble, Cristo es el centro de cada ofrenda, Cristo es el centro de todo el santuario. Salmo 77:13, desafortunadamente hay muchos problemas de traducción en este texto, ¿ok? No pude encontrar una versión en español que lo tradujese con el verdadero sentido que este texto tiene en relación al santuario, porque el contexto aquí del capítulo tiene que ver con el santuario. La palabra santuario o santo en el hebreo kodesh se puede traducir de ambas maneras. Entonces, algunas versiones o la mayoría de versiones dice santo es tu camino, así lo dice la mayoría de las traducciones, pero es la misma palabra que se utiliza para santuario, y en la King James dice tu camino, oh Dios, está en el santuario, que Dios es grande como nuestro Dios. Entonces el camino de Dios, su camino está en el santuario. Ahora, ¿quién es el camino? En el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 6, nosotros leemos Jesús hablando y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si el camino de Dios está en el santuario y Jesús dice, yo soy el camino, entonces ¿a quién apunta el santuario? El santuario apunta a Cristo Jesús, el camino. En Salmo 29, versículo 9, nosotros leemos, Salmo capítulo 29, versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, todo en su templo todo proclama su gloria. No, me encanta este versículo. Este versículo dice que en el templo, que es el santuario, todo en el templo proclama su gloria. Y vamos a mirar en esta serie que cada clavo, cada cortina, cada cuerda, cada mueble, cada color apunta a un aspecto de la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. Eso es maravilloso. Todo en su templo proclama su gloria. Y la gloria de Cristo es su carácter. En Salmo 63, versículo 2, Salmo 63, versículo 2, también leemos este texto. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, ¿dónde? En el santuario. Oh, qué hermoso saber entonces que cuando estudiamos el santuario, allí vemos el poder y la gloria de Dios. La razón por la cual me estoy deteniendo en esto es porque cuando nosotros estudiamos el santuario, es fácil solamente quedarse con los símbolos, es fácil quedarse con los muebles, es fácil quedarse con los colores, es fácil quedarse con los metales,
pero nuestra imaginación, nuestra mente debe ir más allá, debe mirar detrás de cada símbolo de esos el poder y la gloria de Dios, aprender más acerca de su carácter, acerca de quién es Él. Cuando el santuario construido por Salomón fue destruido y no había un lugar donde adorar, el Señor, por medio del profeta Ezequiel, le mandó este mensaje a su pueblo. En Ezequiel capítulo 11, versículo 16, nosotros leemos: por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Noten que aunque ya no había un santuario durante el tiempo de la cautividad, Dios les promete al pueblo: yo les seré a ustedes por un pequeño santuario. Noten, eso es importante porque si nos quedáramos con los símbolos, si ellos hubiesen quedado solo con el símbolo, entonces su esperanza de la presencia de Dios se hubiese destruido cuando el templo fue destruido. Pero Dios les está recordando acá que Él es el templo, que Él es el verdadero santuario, que aunque el santuario terrenal haya perecido, Él seguiría siendo un pequeño santuario para ellos. Y lo mejor de esto es que Él puede estar con nosotros donde quiera nosotros estemos. Aún en nuestro cautiverio, Dios promete ser para nosotros un pequeño santuario. Él promete ser para ti un pequeño santuario. No sé en qué cautividad te encuentres tú, si estás en la cautividad de la droga, si estás en la cautividad de la inmoralidad, si estás en la cautividad del egoísmo, si estás en la cautividad de la avaricia. No sé en qué cautividad estás tú, pero Dios quiere ser ese pequeño santuario para tu vida. Él quiere mostrarte el plan de la salvación. Él quiere alcanzarte allá donde tú estás. Él quiere perseguirte, Él te está persiguiendo para salvarte. Él es ese pequeño santuario en tu vida. La sierva del Señor en el libro de la Educación dijo, la página 35, libro de la Educación, la página 35. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo. Entonces el tabernáculo se cumpliría a cabalidad a través de Cristo. Otra cita también, esta es en el deseado de todas las gentes, la página 182. Toda esta paginación es la paginación de las versiones electrónicas de estos libros. Deseado de toda la gente, la página 182 dice: en todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. Noten, en todo sacrificio. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo moraba su gloria. Aún las trompetas del jubileo y las trompetas Rosh Hashanah, la fiesta judía de las trompetas, también hacía repercutir su nombre. Queridos hermanos, amigos, el santuario no se puede entender si no miramos allí la gloria de Dios. Si no miramos allí a Cristo como el centro. Me encanta esta siguiente cita en el deseado de toda la gente en la página 15. Dice: así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Es interesante que cuando nosotros miramos acerca del santuario, vemos que el santuario estaba justo en la mitad del campamento. Y dice: así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda, la clavó al lado de la tienda de los hombres. ¿Para qué? A fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Cristo entonces colocó su tienda aquí en medio de nosotros. ¿Y cuál es la tienda de Jesús? Su campamento humano, su humanidad. Jesús quiere que nosotros nos familiaricemos con su vida
quiere que nos familiaricemos con su carácter. Y esa es la razón por la cual Jesús se hizo hombre. Entonces ese es nuestro segundo propósito, para revelar a Jesús. Jesús es el centro del santuario. Propósito número 3, muy relacionado a los dos primeros, para revelar el plan de la salvación. Y volviendo otra vez al Salmo 73, el versículo 13. Salmo 73, versículo 13, nos dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario, que Dios es grande como nuestro Dios. El camino de Dios. Jesús es ese camino, pero Él también tiene un camino para salvarnos. Nosotros vamos a notar, por ejemplo, aquí en el santuario, que hay 3 apartamentos, y todo esto lo vamos a desarrollar en detalles en las siguientes presentaciones, ¿sí? De hecho, el recorrido del santuario comienza no allí en el atrio, sino que comienza en el mismo campamento, porque allí fue donde Cristo vino a colocar su tienda. Y vemos que el recorrido del pecador hasta allá, hasta el santuario, para la confesión de los pecados, ese es el primer paso para la salvación, ¿bien? Luego entonces vemos que él entraba allí por la puerta, que eso tiene un significado también, y se encontraba con el altar del sacrificio. Lo primero entonces que él veía allí era la importancia de poder él morir o ver el sacrificio de Cristo en favor de él y renunciar sus pecados allí en el altar del sacrificio. Él tenía que confesar sus pecados sobre el animal estando vivo, luego el animal debía morir y luego este animal muerto, parte de su cuerpo debía ser quemado en el altar del sacrificio, representando la muerte de Cristo Jesús. Luego él veía el lavacro. Por la fe, él veía al sacerdote entrar con la sangre allá al lugar santo y colocar la sangre en los 4 cuernos del altar del incienso, esparcirla en el velo también, ministrar en la mesa de los panes, ministrar allí en el candelabro y luego una vez al año entrar al lugar santísimo para hacer expiación de los pecados. Saben que ese recorrido muestra el paso a paso del plan de la salvación. S.N. Haskell, uno de nuestros pioneros, escribió un libro en cuanto al santuario que le tituló The Cross and its Shadow, la cruz y su sombra. Y algunos artistas han dibujado una cruz allí en la misma puerta del santuario, reflejando una sombra hacia el occidente. ¿Okay? Y en esa sombra, curiosamente, atraviesa cada uno de los muebles, porque vemos que hay una línea recta entre el altar del sacrificio, de hecho, entre la puerta y el arca del pacto. Pero llega un punto en donde también hay 2 muebles a los lados, que es la mesa de los panes y es el candelabro. Me parece muy curioso eso, porque el camino de la salvación es el camino de la cruz, que también lo vemos allí reflejado en el santuario. Pero también vemos el calendario de la salvación, lo vemos en las fiestas. Habían 7 fiestas judías: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Cada una de estas fiestas tenía el propósito de revelar un aspecto en el ministerio de Cristo Jesús en favor de los hombres. Por ejemplo, la Pascua fue instituida allí en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. En Éxodo 12:12 nos dice la palabra del Señor: este mes, la palabra en hebrea para mes es Hodesh, que significa luna nueva. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces, la fiesta de la Pascua
la fiesta de la Pascua daba inicio al calendario religioso judío. Y nosotros vamos a estudiar acerca de eso también aquí en esta presentación. Entonces, este mes era el inicio de los meses. Y en ese mes se celebraba la Pascua. Y la Pascua, en esa ocasión, ellos tuvieron que matar un cordero. Y ese cordero podía ser un cordero por familia, debían matarlo, su sangre debían colocarlo en los dinteles de la puerta. Y esto era como señal de protección para que el ángel exterminador no matara al primogénito que moraba en esa casa. Y esto es una alusión a Cristo, que murió exactamente en la misma hora en que el cordero pascual era sacrificado, el día 14 de Nisán. Curiosamente, ese día, ese año en que Jesús murió, el 14 de Nisán, cayó un día viernes del año 31 después de Cristo. Pero luego, al primer sábado después de la Pascua, en este caso cae un sábado, por eso el sábado en que Jesús muere se le llama un High Sabbath o un sábado de gran solemnidad, porque en ese sábado, el sábado que Jesús descansó en la tumba, ese sábado correspondió el sábado semanal, y también correspondió con el sábado ceremonial de la Pascua. ¿Okay? Así como ese sábado se comían panes sin levadura, y la levadura representa pecado, así también el cuerpo de Jesús, que es el pan, descansó en la tumba y no vio corrupción. ¿Okay? Igual manera, así como el maná en el desierto se cumplió exactamente. Al siguiente día, el día 16 de Nisán, ese día se celebraba la fiesta de las primicias. Y aquí solamente estoy dando un bosquejo muy amplio, pero luego vamos a ir en detalle en cada una de estas fiestas. Pero el día de Nisán, el 16 de Nisán, Jesús resucitó y con él resucitaron las primicias. Pero él era la primera primicia y él ese día ascendió y se presentó ante el Padre a la misma hora en que se mecía la gavilla allí en el santuario. ¿Están notando ustedes cómo el paso a paso del plan de la salvación aún a la luz de las fiestas? En el mes de Sivan, que era el tercer mes, el día 6, esto cayó en el año 31, también a los 50 días, se cree que fue un domingo, vemos que Jesús ascendió al cielo. Y luego 10 días después, Jesús asciende al cielo 40 días y luego 10 días después se celebra el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado allí sobre los discípulos y fue exactamente el mismo día en que se celebraba la fiesta de el Pentecostés. Esas son las fiestas primaverales, pero luego tenemos las fiestas otoñales. Por ejemplo, tenemos la fiesta de las trompetas, que es la que sigue, que eran 10 días de sonido de trompeta, y las trompetas simplemente tenían el propósito de advertir o anunciar la venida del juicio. ¿Ok? Bien, los pioneros adventistas han entendido que la fiesta de las trompetas tiene su paralelo con la proclamación del mensaje del primer ángel, que también anunció la hora del juicio predicado por los mileritas. ¿Okay? Comúnmente en la Biblia se compara la predicación también como hacer sonar trompeta. Como dice allí en Isaías 58, alza tu voz como trompeta, anuncia a la casa de Jacob su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Luego nosotros vemos que en el año 1844, el 22 de octubre, se cumplió, y esta cayó en la fecha exacta también. En el calendario judío caraíta, ese día era el 10 de Tishri, es decir, el día 10 del séptimo mes, y en ese día se cumplió exactamente la fiesta del día de la expiación. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Así que hasta ahora estas se han cumplido, solo falta una que no se ha cumplido, que es el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con cuando estemos morando con Jesús
1000 años allá en moradas eternas que el Señor ha preparado para nosotros en el cielo, cuando Él venga por segunda vez. Así que si todas estas fiestas se han cumplido en su tiempo, ¿qué nos dice que esta no se cumplirá en su tiempo? No sabemos el día ni la hora en que Jesús va a venir, pero tengo yo la convicción personal que el año que Él venga va a venir en un otoño, que era la estación de los tabernáculos, ¿okay? De la fiesta de los tabernáculos. Un otoño en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur el otoño nuestro es la primavera. Bien, vayamos ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque noten que Pablo hace referencia al sistema del santuario como la predicación del Evangelio, y el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, parte del plan de la salvación. Hebreos 4.2, hablando de la dispensación judía, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, ¿cómo se les predicó la buena nueva a los judíos? Bueno, a través del santuario. Leo de Hechos de los Apóstoles, la página 12. Hechos de los Apóstoles, página 12. Noten lo que nos dice la sierva del Señor. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Quiero resaltar esta línea donde dice que todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Algunos han intentado separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Algunos dicen, nosotros solamente somos cristianos del Nuevo Testamento. Algunos dicen que el Antiguo Testamento era solamente de ley, pero el Nuevo Testamento era de gracia. Pero aquí estamos viendo claramente que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento presentan el mismo Evangelio. La única diferencia es que el Evangelio en el Antiguo Testamento es por tipos y símbolos, pero el Evangelio del Nuevo Testamento vemos que ya la realidad de los símbolos vino, Cristo Jesús, y ahora se predica a Cristo y a Él crucificado. Así que no se confundan ustedes con que si el Antiguo Testamento es de ley, el Nuevo es de gracia, si el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, es el mismo Evangelio. De hecho, Apocalipsis 14:6 dice que ese Evangelio es eterno. Es decir, Dios ha tenido solamente una misma manera de salvar. No hay tal cosa como que Dios salva a una dispensación de una manera distinta a la de otra dispensación, o que hay 7 dispensaciones o 7 maneras de salvar. No, el Evangelio es el mismo. El Evangelio es la buena nueva de salvación, las mismas buenas nuevas de salvación que Adán y Eva recibieron. Esta otra cita, el deseado de todas las gentes, deseado de todas las gentes, la página 15. Nos dice la sierva del Señor, por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo. Noten, por medio de Cristo se iba a cumplir el propósito. Ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban en los matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada y el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio entre las formas de los ángeles, inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. Qué fascinante esta cita. Y resalto los aspectos que ella menciona. Dice, ese glorioso edificio, las paredes de oro brillante, los matices del arco iris de las cortinas bordadas con figuras de querubines.
también la fragancia del incienso, los sacerdotes y sus vestimentas. Vamos a dedicar también una presentación a hablar de eso, ¿ok? El profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, la Shequina, los ángeles que estaban allí, inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dice que Dios quería que su pueblo leyese su propósito para con el alma humana. O que el Señor nos ayude a nosotros a entender el propósito con el alma humana al estudiar esta serie, queridos hermanos. Doy gracias a Dios, primero que todo, y también a personas que Él usó, que me han ayudado a entender este tema. Voy a hacer mucha alusión de manera especial a un libro que recomiendo para los que leen en inglés. Se llama With Jesus in His Sanctuary. De ahí he tomado el título de la serie, escrito por el Dr. Leslie Harding. Quizá es uno de los libros más detallados y más profundos que he leído sobre el santuario. Y saben, este estudio ha sido de gran bendición para mi vida. Ver cómo Dios nos había dado en detalle los aspectos del plan de la salvación. Tristemente, el pueblo judío perdió completamente ese propósito. El pueblo judío se quedó con los símbolos. El pueblo judío se quedó con el derramamiento de sangre. Llegó un punto en que Dios tuvo que decirle, ya no quiero más sacrificio, ya no quiero más grosuras, me he cansado de todo eso. Ustedes siguen siendo una nación rebelde. Yo quiero es un corazón contrito y humillado antes que los 1000 sacrificios que ustedes quieran ofrecerme. El libro de la educación, la página 35, libro de la educación, página 35, leemos, otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios. Noten otra lección, la lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida a través del Salvador. Hoy esto lo vemos muy abundantemente aquí en el santuario, la lección del perdón del pecado y el poder para obedecer. Algunos se quedan solo con el perdón del pecado, ¿ok? Eso solo es el atrio. Pero aquí también en el santuario vemos el poder para obedecer, el lugar santo, la experiencia de la santificación, la experiencia de la obediencia en Cristo Jesús. Vamos al cuarto propósito del santuario, cuarto propósito, y es que el santuario era el centro de la adoración y de la meditación. El santuario se convirtió en el centro de la religión judía. Allí acudían los judíos 3 veces al año a adorar a Dios. Aquellos que vivían lejos, no los que vivían en Jerusalén, los que vivían en Jerusalén tenían la bendición de tener el santuario siempre cerca a ellos. Pero los demás que vivían, los de las demás tribus tenían que venir 3 veces al año. Habían 3 convocaciones. La convocación en ocasión a la Pascua, allí se celebraban 3 fiestas, la Pascua, panes sin levadura y gavillas. Luego la segunda convocación era 50 días más tarde con el Pentecostés. Y luego la convocación más grande y más importante de todas, quizá era la convocación de otoño, donde se tocaban trompetas, se celebraba el Día de la Expiación y se terminaba con una fiesta muy alegre, la fiesta de las cabañas, donde el pueblo celebraba por los beneficios de Dios, por las cosechas y más que todo, aún más importante, por el regalo de la salvación. Ahora quiero que vayan conmigo al libro de Salmo, el capítulo 77, versículos del 11 al 13. Y saben que estos salmos hablan en particular, esta sección aquí de los salmos, son salmos que en particular hacen alusión al santuario. Fueron escritos por Asaf, quien era un portero y un músico allí en el santuario, así que él estaba muy familiarizado con el santuario. Y nos dice Asaf aquí en el Salmo 77, versículo 11 al 13, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras
y hablaré de tus hechos. Y allí entonces está el contexto del versículo que hemos venido citando. Oh Dios, tu camino está en el santuario, que Dios es grande como nuestro Dios. Noten que cuando Asaf cita este texto, lo está hablando en el contexto de la meditación en las obras de Dios. Es decir, cuando él iba al santuario, cuando él veía el santuario, él se acordaba de las obras de Jah, él hacía memoria de las maravillas antiguas. Quizá cuando veía ese altar de sacrificio, hacía memoria del sacrificio de Cristo Jesús en el Edén, hacía memoria de el Cordero Pascual allí cuando se sacrificó al salir de Egipto. Cuando quizás Asaf miraba ese lavacro, pensaba en la purificación y el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Cada cosa en el santuario hacía que la mente de Asaf se elevara y él meditara en las cosas concernientes a Dios. Ahora, los judíos que no vivían en Jerusalén, pues tenían la práctica de orar 3 veces al día, y ellos, no importa lo que estaban haciendo, ellos paraban lo que estaban haciendo y dirigían su mirada hacia Jerusalén, allí donde estaba el templo, y oraban 3 veces al día. ¿Ok? Daniel tenía esa práctica, lo leemos en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, noten que Daniel, aunque ya no había un templo, pero aún la práctica Daniel la mantuvo, la práctica de sus padres de orar 3 veces al día con su rostro hacia Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? Bien, porque los judíos trataban de coordinar o de coincidir, es la palabra que estaba buscando, con la hora del sacrificio, tanto matutino como vespertino. Se cree también que la hora del mediodía ocurría algún tipo de ceremonia que también a ellos les llevaba a adorar o a orar a Dios a esa hora. Es decir, cuando ellos oraban por la fe en los méritos de ese cordero, de ese sacrificio que en ese momento se estaba ofreciendo allí en el santuario. Y en la fe de ese sacrificio ellos dirigían su oración. En el Salmo 55:17 vemos que los judíos tenían esta práctica. Dice, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En Éxodo 29, vayamos al libro de Éxodo capítulo 29, versículos 38 y 39. Nos dice la palabra de Dios, esto es lo que ofreceré sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahora, algunos interpretan que cuando dice tarde, mañana y al mediodía, la tarde se refiere a la noche, que era un momento en cuando a veces se quemaban los animales fuera del campamento. La mañana pues era el sacrificio de la mañana, pero que cuando dice al mediodía, en realidad ese era el sacrificio de la tarde. ¿Ok? Entonces hay algunas divergencias en eso, pero el principio acá vemos es este. La razón por la cual a esa hora se oraba era porque estaba ocurriendo allí en el santuario un sacrificio. Yo creo que nosotros también deberíamos, quizá hoy no tenemos ya un templo, pero deberíamos tener el hábito de orar constantemente. Y esta vez no mirar hacia Jerusalén terrenal, sino debemos mirar hacia la Jerusalén celestial, allá donde Cristo está intercediendo para nosotros. Debemos, por la fe, llevar nuestra mente al Gólgota, allá donde Cristo se sacrificó por nosotros, donde a través de su gracia, a través de su sangre, podemos nosotros tener
redención de los pecados. Salomón había hecho alusión a esto también, y de hecho creo que Daniel siguió este consejo o este mandato que el mismo Salomón había hecho en su oración. En ocasión de la dedicación del santuario en tiempos de Salomón, en Primera de Reyes 8:30 nos dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Anótense entonces que cuando ellos oraban en el santuario, en realidad Dios había enseñado que el que oía era Dios en el santuario celestial. Había una relación entre el santuario terrenal y el santuario celestial. Cuando nosotros oramos, por la fe debemos conectarnos en el santuario celestial. Ahora, muchas veces nuestras oraciones son tan formales. Nuestras oraciones carecen de la fe necesaria, de la justicia de Cristo, y nuestras oraciones no pasan del techo. Nuestras oraciones deben conectarnos con Cristo allá en el santuario celestial. Me gusta mucho lo que la sierva del Señor dice en cuanto a la oración. No es para bajar a Cristo acá, sino para elevarnos a nosotros, a donde está Él. Allí mismo en Primera de Reyes, capítulo 8, Primera de Reyes, el capítulo 8, versículos 48 y 49, nos dice: y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Ahora, saben que hay algo muy particular, y aún estamos en el punto que el santuario era el centro de la meditación y de la oración. Muy interesante que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, Jonás estaba familiarizado con todo esto. Y Jonás entendió que él, aún en el vientre de un pez o en las profundidades del mar, él podía orar y Dios lo escuchaba. En Jonás 2 nosotros leemos, Jonás capítulo 2, él está orando y luego dice el versículo 3 y 4, me echaste en lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Me gusta mucho esto. Y vamos a hacer algunas aplicaciones para nosotros hoy. Algo que me gusta mucho de la práctica de la oración es que Dios es accesible en todo momento y en todo lugar. Hoy es muy común el uso de los teléfonos y han sido muy útiles. Todos nosotros lo usamos, han sido muy útiles para nuestro trabajo. Pero a veces los teléfonos fallan. A veces no hay buena señal, a veces se descargan, quizá a veces se me acaba el crédito y ya no puedo hacer llamadas. Pero ¿saben qué es lo bueno de Dios? Que no hay lugar donde no haya señal. Aún hasta debajo del mar, Él puede escuchar desde su santo templo. No hay circunstancia en la cual Él diga, oh, estoy muy ocupado, no te puedo escuchar. Él está allí dispuesto, siempre con su oído abierto, para escucharnos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Nunca pierde la señal y Él nos responde con mensajes de texto. ¿Sabe? Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, pero Él nos responde a través de su palabra, a través de la Biblia. Nosotros le damos una llamadita y Él nos puede responder a nuestra conciencia con su tenue voz, pero también
nos manda mensajes de texto a través de su palabra. El Salmo 5:7 me gusta mucho lo que dice. Salmo 5:7 nos dice la palabra de Dios: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. De nuevo, estamos viendo entonces aquí en este cuarto punto, el punto principal aquí en este cuarto punto es que el santuario era el centro de la meditación y era el centro de la oración. Algunas personas han querido comparar la iglesia hoy con el santuario. Entonces han dividido la iglesia entre atrio, lugar santo y lugar santísimo, y hemos entrado en algunos ritualismos que en realidad no son el propósito de la palabra de Dios. Entonces en el lugar santísimo, allá en la plataforma, solamente una persona puede subir, no se puede dar ninguna otra conferencia desde allá que no sea el culto divino, pero en realidad en ningún momento nosotros encontramos que el santuario sea un tipo de ese tipo de cosas hoy en nuestra iglesia, ¿no? Vamos a notar en la siguiente presentación que hay santuarios espirituales hoy. Ya no debemos entender hoy el santuario como un santuario literal, aún el templo. Pero lo que sí debería inspirarnos cuando entremos a la iglesia es esto mismo: el temor de Dios, la reverencia. Déjeme terminar con un último texto. El Salmo 138, el versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Noten lo que dice acá de nuevo: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando nosotros contemplamos la grandeza de Dios, cuando contemplamos la belleza de su santidad en el santuario, la respuesta natural nuestra es postrarnos y adorarle a Él. Sí, adorarlo por lo que es Él, adorarlo por su amor, adorarlo por su misericordia hacia con nosotros. Queridos hermanos, queridos amigos que estamos escuchando y viendo esta serie, que esta serie pueda llevarnos a nosotros a tener un sentido más profundo de la santidad de Dios, para que en humillación podamos adorarle a Él. Vamos a orar para terminar. Querido Señor y Padre bueno, te doy muchas gracias porque a través del santuario vemos tus propósitos para la raza humana. Oro, Señor, para que al continuar esta serie podamos discernir ese propósito para cada uno de nosotros y que en humildad podamos postrarnos ante ti y adorarte en la hermosura de tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.